So today, at least in America, is the Appearance Day of. Así que hoy, por lo menos en Estados Unidos, es la aparición de Vamanadeva. Es la encarnación de Сегодня, по крайней Avatar. мере, в Америке день явления Ваманадева, одной из инкарнаций Господа Кришны. So today we'll discuss how blissful it is to have Krishna steal everything from you. Así que vamos a escuchar qué tan dichoso es tener a Krishna que robe todo de ti y te amarre y te castigue. A lot more blissful than Maya doing that. Mucho más dichoso que Maya haciendo eso. Чем когда то же самое делает Майя. You agree? ¿Están de acuerdo? Вы согласны? You know, one time a man said, I don't bow down to anybody. Prabhupada said, yes, you do. Знаете, один человек сказал Прабхупаде: я ни перед кем не становлюсь на колени, я никому ни перед кем не склоняюсь. И Прабхупада сказал: нет, ты склоняешься. You bow down to old age, you bow down to disease, you bow down to death. Te rindes a la enfermedad, te rindes a él ante estas cosas malas, la enfermedad, el So amor. Maya's going to take everything away. Así que Maya te va a But if quitar Krishna takes it todo, away, it's a lot better. pero si Krishna lo toma, es mucho mejor. Если берет Кришна, то будет намного лучше. You agree? Вы согласны? ¿Están de acuerdo? I mean, it's all going to be taken away anyway. So De todas maneras, Maya se lo va a llevar, así que mejor que Krishna se lo tome, У ¿no? нас и так все заберут. И если заберет Кришна, то какая честь это для нас? did you know this story of Vamanadeva covers 7 chapters in the Bhagavatam? Did you know that? ¿Sabían que esta historia de Vamanadeva cubre 7 capítulos ahora del Bhagavatam? I thought Ras Leela was the biggest, 5 chapters. This is 7. Pensé que Rasalila era el más grande, que eran 5, son 5, pero este es de 7. 5 глав, но история Ваманадева занимает целых 7. And it would take us probably a week to go through each chapter. So basically we need almost a year. If we take Christmas vacation and Easter vacation out, we'd need a year to cover this story. Así que tal vez por lo menos nos tomaría las vacaciones de esta historia como 49 días. Время выходных, рождественских выходных и так далее, у нас ушло бы 49 недель, практически год, на то, чтобы изучить все эти главы. Did I do my calculation right? Anyway, to do it. Hice mi cálculo más, bueno, digamos que sí tomaría algún tiempo, casi un año, Чтобы отдать haber должное hecho. этой истории, обсуждению этой истории, у нас ушел бы практически год. So maybe we can focus on some of the lessons of the story. Así que tal vez debemos enfocarnos en algunas de las lecciones de la historia. Которую эта история нам преподносит. There's so many interesting lessons from it. Hay tantas historias muy Есть interesantes. столько интересных уроков. Now, Bali Maharaj is one of the 12 Mahajans, great personalities. Ahora, Bali Бали Maharaj es una Махарадж de las один grandes из 17 personalidades del Махараджан, великих Mahaya. личностей. So in our country, we have a magazine called People. В Así que нашей en nuestro стране país есть tenemos такой unas журнал, personas que который se называется llama, People, что означает una revista que se le llama Personas, se llama Persona. Y esos son los Mahayas de Bollywood. личности Голливуда. And tells about their lives. So Mahajans, they're everywhere. Mahayans. Этот журнал рассказывает об их Los жизни. Mahayas de Hollywood. Они везде, они повсюду. So these Mahajans, Prabhupada says, are authorities on Krishna consciousness. Así que Prabhupada dice que estos Mahayans son autoridades en la conciencia de Прабхупада Krishna. говорил, что они являются авторитетами в сознании Кришны. So we have a problem. First problem. Así que That tenemos one of these authorities we're talking about, Bali Maharaj, is the king of the demons. un problema, que una de estas autoridades, estamos hablando de Bali Maharaj, es el rey de los demonios. Махаджан, Бали Махарадж, он является царем демонов, королем демонов. In fact, he fought, well, he didn't have to fight. He went to Indra's kingdom. He just took over. He took over
the demigod's kingdom on behalf of the demons. And he's a Mahajan. Y lo que él hizo es que tomó el reino de los semidioses y él es un Mahajan. И он при этом является одним из махаджан. Isn't that interesting? ¿No es interesante Разве это не esto? интересно? So what do we learn from that? Así que, ¿qué aprendemos Что de же мы esto? узнаем из этого? Well, actually, it's not that he thought he was a demon. He was always a devotee. Así que no es que siempre haya pensado que era un demonio, sino que era un devoto. Prahlad Maharaj was born in the family of demons, but not that he forgot that he was devotee. So Bali Maharaj is similar. Grandson of Prahlad Maharaj, similar situation. Bali Maharaj nació en esta с самого рождения являлся преданным. И Perdón, то же no, самое se me касается fue. и Бали Махараджа, который был внуком Прохлады Махараджа. But by the arrangement of the supreme will, that's what his job was, to be the king of the demons and fight the demigods. Pero por el arreglo del Supremo Rey es lo que él pensó Задачей его работы que было era быть eso. царем демонов и сражаться с полубогами. You may have seen this interview of this elderly Russian man who was a disciple of Introducción Swami. Tal vez vieron la entrevista de este discípulo ya grande de este devoto ruso que es discípulo de Indrayumna Swami. Учеником Индрajumna Swami. And he was in the military, and Introducción Swami was in the military, and they were fighting one another. Of course, before they were devotees, but they were actually battling on opposite sides. Él era militar y de hecho Indrayumna Swami también era militar, entonces ellos estaban peleando uno con el otro, obviamente antes de que fueran devotos, pero estaban Конечно, peleando. это было до того, как они узнали друг друга, и один стал учеником другого. As we know, Bhishmadev was fighting against the Pandavas, and he's their grandfather. Y como sabemos, Bhishmadev estaba peleando con los Pandavas y con Он su сражался abuelo. также со своими родственниками. And Dhritarashtra also was supporting his son against the Pandavas, although he's their, what is Dhritarashtra? Their uncle, right? Y Dhritarashtra también estaba peleando, apoyando a su hijo que peleara contra los Pandavas, aunque era su primo. So sometimes, Su tío, perdón. according to circumstances, we have duties that we have to perform that don't seem like we should really do them. They seem improper. Algunas veces tenemos deberes que tenemos que llevar a cabo y que llevarlos a cabo pareciera inapropiado. Не кажется, что это то, что нам следует делать. You remember when Prabhupada came to America, the family he stayed with, they were not vegetarian, and he had to keep his vegetables in the refrigerator next to the meat or in the same refrigerator with the meat. And, this is what he had to do. Por ejemplo, recuerdo cuando Prabhupada vino a Estados Unidos que tenía que mantener se quedó con una familia no vegetariana y tenía que dejar sus vegetales a un lado del refrigerador junto a la carne. Y eso es lo que él tenía que hacer. In the early days of the movement, temple needed money, so Prabhupada asked all the brahmacharis to get jobs. Y en los primeros años del movimiento el templo necesitaba dinero, así que le pidió a todos los brahmacharis que obtuvieran trabajos. Did you know that? ¿Sabían eso? Can you imagine asking a brahmachari, you have to go get a job to support the temple? Imagínense pedirle a un brahmachari que tienes que ir a trabajar, a salir y buscar trabajo para mantener el templo. So, Prabhupada was, he was in an awkward situation when he began preaching Krishna consciousness. Así que Prabhupada estaba en una situación muy extraña cuando empezó a predicar la conciencia de Krishna. Проповедовать сознание Кришны. So sometimes we're in awkward situations, but we do it because it's our duty. Así que algunas veces estamos en una situación extraña, pero lo hacemos porque es nuestro deber. Что-либо, потому что это является нашей обязанностью. But one situation became too awkward for Bali Maharaj, and he declined.
Pero at una, that point to follow his guru. pero una situación se volvió muy extraña para Bali Maharaj y él no continuó siguiendo a su gurú. So we know the story. Conocemos la historia. Vamanadeva came as a dwarf, small. Dwarfs are like 4 feet tall, very small. Vamanadeva vino como un enano como de 4 pies de altura. And he came to play a joke or to trick. Y vino para hacer una broma. И он явился, чтобы подшутить, сыграть шутку над Бали Махараджем. So Bali Maharaj was doing a fire sacrifice, a yagya, some yagya, and then Vamanadeva just walked in. He's a Brahmin, so they had to stop and respect him. Así que Bali Maharaj estaba haciendo una ceremonia de sacrificio y Vamanadeva entró y bueno, él se detuvo a ofrecerle respeto porque él era un brahmana. И туда пришел Ваманадев. И поскольку он являлся браманом, им пришлось приостановить ягью и выразить ему свое почтение. So we know the story. Мы знаем эту историю. Bali offered, well, what can I give you? You're Brahmin. I give you whatever you want. Just tell me. Así que le dijo, Brahmana, ¿qué quieres? Te voy a dar lo que tú quieras. Yo te voy a dar lo que quieras, solo dime qué deseas. And Vamanadeva said, just all I need is 3 steps of land. Y Vamanadeva dijo, solo lo único que necesito son 3 pasos de tierra. Bali Maharaj just looking at this dwarf, like 3 steps of land it's like basically, for him, it's like 1 meter, maybe 1.5 meters. Y Bali Maharaj lo está viendo así como de 3 pasos, para él es realmente nada, es como 1.5 metros. And, the king wants to give more, and the king doesn't understand why he's only asking for 3 steps. Of course, Vamanadeva was planning to trick him. Y bueno, el rey no entendía por qué no pedía más. Por supuesto, Vamanadeva estaba tratando de engañarlo. And in the process of tricking him, the first thing he did was give very valuable instruction about possessions. Y en el proceso de engañarlo, le estaba tratando de dar unas instrucciones muy valiosas sobre las posesiones. Касательно вещей, которыми мы обладаем. And he said, well, the king said, why don't you take more? And he said, well, look, if I'm not going to be satisfied with 3 steps of land, if I can't be satisfied with 3 steps of land, you give me your whole kingdom, I still won't be satisfied with it. Y le digo, bueno, si no estoy satisfecho con estos 3 pasos, bueno, puedes darme tu reino. Ваманадев ответил, смотри, если я не буду удовлетворен 3 шагами земли, то даже все твое царство не сможет меня удовлетворить. Even modern teachers, they say something similar. Incluso los maestros modernos dicen cosas similares. Everybody wants to do better in life, more wealth, more fame. And the modern teachers say, if you're not happy now, you're not going to be happy when you get all that. Y porque todos quieren que les vaya bien en la vida, ¿no? Con más fama, más riqueza. Incluso los maestros modernos dicen eso, ¿no? Si no estás feliz con lo que tienes, no vas a estar feliz de ninguna forma. Если вы получите это все, если вы несчастливы сейчас, то вы не будете счастливы, когда вы получите это все. What I say is, if you're depressed and you become wealthy, then you'll be able to experience your depression in greater comfort. Lo que yo digo es que si tú estás deprimido y te vuelves millonario, vas a ser capaz de experimentar tu depresión en un estado más cómodo, ¿no es cierto? It's actually worse, because if you have nothing, you're supposed to be depressed. But if you have a lot, you're not supposed to be. So it's more depressing. De hecho, es peor porque si tú no tienes nada, supuestamente debes estar deprimido. Pero si tienes todo y estás deprimido, es peor. Если у вас много всего, то быть в депрессии как-то еще грустнее. Yeah, I was lucky to be raised in a neighborhood where everybody had more than they needed. So then I could see, happiness is not, it's not because what you have.
Yo tuve mucha suerte porque fui criado en un vecindario donde las personas tenían más de lo que necesitaban, así que me di cuenta que realmente la felicidad no era el dinero, por lo que tuvieras. Yeah. In America, we have these places where you rent a storage facility to store all the things you don't need. En Estados Unidos tenemos ¿cómo se llama? Como, they're like little houses. son como pequeñas casas que rentas espacio para poner cosas que no necesitas. And, you know, some of these storage sheds are bigger than the homes of village people in India. Y dicen que algunas de estas son como oficinas que rentan para guardar cosas, no fue el nombre, son más grandes que algunas casas para personas sin casa en India. Las personas tienen tantas cosas que ni siquiera les caben las cosas en su casa, así que necesitan rentar espacios para guardar esto. Вещи не влезают ни в их дом, ни в их гараж, и приходится арендовать дополнительный домик для того, чтобы складировать там свои вещи. Sometimes you read Bhagavatam and you're thinking, this story took place like, 3 million years ago, it's like so outdated. And the very thing that Vamanadeva is saying is exactly what these modern spiritual self-development teachers are saying. They're saying the same thing that he said, like millions of years ago. Y algunas veces estudias la historia de Vamanadeva y tú la lees que fue hace miles de años y lees las historias de las enseñanzas de los maestros modernos y exactamente lo que decía Vamanadeva en ese tiempo. Учителя по духовности, по самопомощи. So, with his first step, he covers the whole planet. Así que como su primer paso, whoa, what's going on here? Así que con su primer paso cubrió todo el planeta, así que es como, wow, ¿qué está pasando aquí? И все тогда думают, ого, что здесь происходит? Like, who's this boy? ¿Quién es este chico? Кто этот мальчик? He just stole the planet from me. Acaba de robar el planeta para mí. The next step, the whole universe, right up to the Viraj River that separates the material world and spiritual world, kicks a hole in it. Ganga comes down. Y el segundo paso separa, hace un hoyo en el mundo espiritual y el Ganga viene hacia abajo. Там образовывается дыра, через которую протекает Ганга. So this little innocent, cute, blonde-haired boy now turns to Bali Maharaj and said, "You're a liar. You promised me 3 steps. I've taken 2, covered the whole planet, the whole universe. There's no 3rd step. There's nowhere to place my 3rd step. So we're going to arrest you for being a liar." Así que este agradable niño güerito que vino aquí se ha armado todo con estos pasos. Así que ¿quién eres tú? Te voy a arrestar por eso. There's a verse in Bhagavatam. The earth says, I can tolerate anything, but I can't tolerate a liar. So lying is really bad. So hay un verso en el Bhagavatam que Maharaj dice, is getting a hard time for lying. Así que hay un verso en el Bhagavatam que dice, puedo tolerar todo, pero no puedo tolerar mentirosos, así que Bali Maharaj está pasándola muy mal con con la mentira. Now look at this king. He's trying to do his best, and now he's getting arrested and punished. Oh, mira, este rey está tratándolo de hacerlo mejor, ahora va a ser arrestado y castigado. Doesn't seem fair, does it? Y no parece justo, ¿no es cierto? If you ever become Bali Maharaj and this happens to you, I don't know if you'll remember this class, if it does, or anything similar happens, if Krishna's doing it, just don't worry, you're just going to have a happy ending. They lived happily ever after, only in Krishna Lila, so you don't have to worry. Así que si alguna vez les pasa que tienen se vuelven Bali Maharaj y no lo recuerdan, espero que lo recuerden, que Krishna siempre va a tener un final feliz. Жили долго и счастливо, возможно, только в Кришна-лиле. Nadia is an example. She lost her house, now she has a better house. She's just like Bali Maharaj.
Así que And then she's the Nadia, incarnation of Bali Maharaj. Nadia tiene ese ejemplo. Ella perdió su casa y ahora tiene una mejor casa, así que es una encarnación de Bali Maharaj. Oh, there's this saying, don't fight with Krishna because he's got 10 arms and he could beat you up. You can't, and another saying is if he wants to take from you, he's got 10 arms. You can't hold on to it with 2 because he's got 10. Hay un dicho que dice no pelees con Krishna porque él tiene 3 brazos, así que no quieres pelear con él. И другая, где говорится о том, что не пытайся удержать то, что Кришна хочет отнять у тебя. У него 10 рук, а у тебя только 2. Он по-любому заберет это у тебя. And the other half of the saying is, and if he wants to give with 10 arms, then it's way more than your 2 arms can hold. Y el otro dicho es que si tú quieres que lidiar con esos brazos, es que él tiene 2 brazos más en los que te puede cargar. So, now, this brings up the topic of lying. Is lying bad, or is sometimes lying okay, or you suffer incredible sinful reactions for lying? What's going on here? Así que hasta aquí trae el tema de la mentira es mala, o nos trae reacciones pecaminosas, o qué está pasando aquí. The answer is, in general, lying is wrong. Así que la respuesta. Brahmins are known to be truthful. Así que la realidad es que en general la verdad es destinada a ser mala porque debe ser verdadero. Los brahmanas deben ser verdaderos. They wanted to get rid of him, and Prabhupada asked, "How do you know he's not chanting 16 rounds?" And they said, "He told us." Guru Maharaj, temple president wasn't chanting. Yeah, y la historia de un presidente del templo que no estaba. How do you know he's not chanting 16? Well, he told us he's not chanting 16. Y entonces un presidente del templo que no está tratado de 16 rondas y los devotos querían sacarlo y dijeron, Prabhupada no está tratado de 16 rondas y Prabhupada dijo, ¿cómo lo saben? Y él dijo, ellos dijeron, él nos dijo. Преданные ответили, он сам нам сказал, что он не воспевает, не повторяет 16 кругов. So Prabhupada said, oh, he's honest, he's a Brahmin, therefore he can stay temple president. Entonces Prabhupada dijo, él es honesto, es un brahmana, por eso puede quedarse como presidente del templo. So Brahmins are honest. Así que los brahmanas son honestos. Now, once there were some thieves chasing some people. They were chasing some people because they wanted to rob them. And these people went down the road, and a Brahmin was on the road, and he saw where they went. So the thieves came, and they asked, did you see any people go this way? Es la historia de unas personas que están siendo perseguidas por unos ladrones y fueron por el camino. Un brahmana vio que pasaron y después los ladrones llegaron y le preguntaron, ¿viste a estas personas? My dear Brahmins, or Brahmins to be, or Brahmins in making, if you were that Brahmin, what would you tell the thieves? Mi querido brahmanas o brahmanas en proceso o los que serán brahmanas, si ustedes fueran los que están ahí, ¿qué le hubieran dicho a los ladrones? You tell them? You know these thieves are going to rob them, if not kill them. What do you tell the thieves? No tell them. Если эти разбойники задали бы вам такой вопрос, и вы знаете при этом, что они ограбят или даже убьют этих людей, что бы вы им сказали? ¿Qué le hubieran dicho ustedes? I wouldn't tell them I didn't see them. I would have said, they went the same way you came from. Go back. Just get rid of them. Дурак бы, наверное, ответила, что я... Está preguntando de qué les diríamos. Yo le dije que no les diría. Dice, yo no les diría esto, les diría, vinieron por ese lugar todos que vinieron para que ustedes se deshacieran de ellos. Y este brahmana les dijo dónde estaban, así que la historia es que tuvo que sufrir por eso. Consecuencias porque los ladrones al final encontraron a nuestra familia y los mataron. So,
the principle is if there's a higher purpose. If lying is to save someone's life, yeah, then it's okay. Y el principio es que si es un propósito mayor y la mentira es para salvar a alguien la vida, entonces está bien. Если мы врем для того, чтобы спасти кому-то жизнь, то это допустимо. Yeah. Krishna, for a higher purpose, told Yudhishthira to lie, to discourage Dronacharya. Krishna, por un propósito mayor, le permitió a Yudhishthira mentir para proteger a Dronacharya. Раздохновить Дроначарью. Yeah. And anyway, so Bali is being accused of lying, and so he's arrested. Así que Bali está acusado y está arrestado. Во лжи, и его арестовывают. So then, as we know, he's called Trivikram. He's only taken 2 steps, but Trivikrama means 3 steps. Así que como sabemos, él es Trivikram, él está tomando solo 3 pasos. Означает, что он забирает 3 шагами. Yeah, it's actually Trivikrama. That's how it's pronounced. De hecho es Trivikram, Tri and Vikrama steps. Trivikrama. Tri es 3 y Vikrama son pasos. Означает шагов. And then Bali Maharaj said, well, there's one place left you haven't stepped. That's my head. So why don't you put your foot on my head? Entonces hay un paso que te falta, así que lo puedes poner en mi cabeza. Почему бы тебе не наступить мне на голову? And he did that. И Vamanadeva hizo eso. Now, before this happened, antes de que esto haya pasado, very unusual thing happened. Otra cosa muy inusual pasó y muy importante para до того, как это discutir. произошла еще одна очень необычная вещь и очень важная для нашего обсуждения. Sukracharya was present, and he is the guru of Bali Maharaj. Y Sukracharya es el guru de Bali Sukracharya is said Maharaj. to be the guru of the demons. Y Sukracharya es el guru de los demonios. This is basically meaning guru that who's going to help them materially. Lo que significa es que el guru va a ayudarles materialmente. Помогает им в материальных вопросах, вещах. And the demigods have their guru, Brihaspati. Y tendrá el guru Brihaspati. So, Sukracharya, when he saw Vamanadeva, he knew that this is an incarnation of Krishna, and he's going to take everything away from the king. And if the king loses everything, I lose my job. So he told Bali, don't give him anything in charity. Así que él supo quién era, así que le dijo a Bali, no le des nada, no le des nada que te pida. И он знал, что он заберет все у царя, и тогда, если у царя ничего не будет, он потеряет свою позицию, он потеряет свою работу как гуру. И поэтому он сказал Бали Махараджу, ничего не давай ему в пожертвование, ничего ему не давай. Он все заберет. Now, this is interesting, because the guru who has taught you to worship Vishnu is now telling you, don't give Vishnu anything. It's a contradiction to everything he's ever taught you. Así que es interesante porque el guru que te dijo que debes adorar a Vishnu ahora le está diciendo no le des a Vishnu todo. Не отдавай ничего Вишну. Это противоречие. Now what do? Ahora qué haces? И что же делать в такой ситуации? Principle is whatever your guru says, you do it. Así que el principio es cualquier cosa que tu guru dice, tú lo haces. Гуру, ты это делаешь. But there are certain shastras which say, although that's true, if the guru tells you not to surrender to Krishna, then you can reject that instruction. Pero algunos estos dicen que incluso aunque sea cierto, si el guru te dice algo que no sea rendirte a Krishna, entonces puedes desobedecer la instrucción. Bali Maharaj didn't have access to that instruction, so he was contemplating what to do for quite a while and discussing with other sadhus what to do.
Bali Maharaj no Но tenía у Бали Махараджа не было cómo доступа к entender этому estas наставлению, instrucciones, к así Бхагаватам. que él И entendió lo он que долгое tenía que время hacer. размышлял, как ему поступить, что ему делать, и обсуждал это с другими саду. And he figured that you've always told me to surrender to Vishnu. So that's what I'm going to do. So he disobeyed the instruction. Así que él se dio cuenta de esto, porque dijo, siempre me enseñó a rendirme a Мне всегда Vishnu, давали así que él инструкции supo lo que Вишну, tenía поэтому que это hacer. то, что я сделаю. Так что он не последовал последнему наставлению. And that was the right decision. And he was not afraid to make that decision. И это было Y верное esa fue la решение. Он не decisión correcta y no боялся tenía miedo de принять tomar это esa решение. decisión. Yeah. So you follow a guru who's qualified, but when the guru becomes unqualified, disqualified, you no longer follow. Así que sigues un gurú que es cualificado, pero cuando el gurú se vuelve descualificado ya no lo sigues. Неквалифицированным, мы перестаем ему следовать. In addition, Bali Maharaj, he totally liked the idea of surrender. It was just like, this is what I want to do. This is beautiful. Y adicionalmente a esto, Bali Maharaj totalmente le agradaba la idea de rendirse. Le dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Прекрасно, это то, что он хотел сделать. So Sukracharya is saying, you know, he's going to take everything away from you. And Bali Maharaj is thinking, wow, that's great. Así que Sukracharya está diciendo, I ¿sabes? can offer everything. What more could you ask for? Así que Sukracharya dice, ¿sabes que él va a tomar todo de ti? Y Bali Maharaj dijo, wow, es genial, eso es lo que yo quería. Вау, это замечательно, я могу предложить все. Это здорово. So, you know, from a material point of view, we're thinking, oh, that's horrible. You know, God takes everything from you. We want God to give us everything. Y desde el punto de vista material decimos, es horrible, Dios toma todo de ti. Бог заберет у нас все, а мы-то хотим, чтобы Он нам дал все. And Así es. as we know, if there's an obstacle in our path, He'll take things away that are problematic. Y como nosotros sabemos, si hay un obstáculo en nuestra vida, Él va a tomarlas, se va a llevar esto. But I always think, rather than Him having to take it away, why don't we just give it in the first place? Pero yo siempre More pienso, blissful, more beneficial. en lugar de que Él se nos quite las cosas, ¿por qué nosotros no dárselas en primer lugar? Porque es más beneficioso, más Это очень dichoso. блаженный опыт. I'll tell you an amazing story. I've told it before, but you've probably forgotten it. Les voy a contar una historia increíble. Creo que las he contado antes, pero se las quiero Even I contar. forget things I say, so you Incluso, probably also do as well. incluso aunque olvido cosas que les digo, pero probablemente ustedes también lo Well, saben. actually, you probably remember better than I do, believe it or not. O incluso probablemente ustedes se acuerdan mejor que yo, y lo crean o no. So there was a devotee who was quite successful as a businessman. Había un devoto que era un poco exitoso como un hombre de And negocios. if you're a really good businessman, you make way more money. You can figure out how to make way more money than you can spend. Y si tú eres un buen hombre de negocios, vas a averiguar cómo poder hacer más dinero y de lo que haces. Especially if you're a devotee, you can only spend so much money. Then it just gets crazy. O sea, vas a saber cómo tener más dinero de lo que gastas, especialmente si eres un devoto, puedes gastar he had mucho about, dinero like, realmente. $25,000 that he didn't need, just sitting in the bank. He didn't know what he was going to do with it. This was 1980, so probably that's worth like 100,000 now or close to it. Y él tenía como $25,000 en el banco y realmente no sabía qué hacer. Era como en los 80s, más o menos. Он не знал, что с ними делать, они просто лежали у него на счету. И сейчас, наверное, эту сумму можно было бы умножить на 4, чтобы получить эквивалент этой суммы. Now, I don't know if any of you have had way more money than you need, but sometimes when you have way more money than you need and you're a devotee, it puts you in anxiety because you don't need it and you know you should do something with it and you may not know what to do with it. So just having that is like it's potential service that's not being used and you know
if I don't spend it, I could easily spend it on sense gratification. So it can put you in anxiety. Y no sé si se han estado en esa situación, pero si tienen más dinero del que necesitan, especialmente si eres devoto, te puede poner en ansiedad porque tú sabes que tienes más de lo que necesitas, sabes que tienes que hacer algo con eso. Y si no lo ocupas en algo bueno, puedes usarlo en la gratificación sensorial. Это возможность служения, которую вы не использовали, поэтому вы тревожитесь, что, возможно, вы потратите эти деньги на чувственное удовольствие вместо служения. And I bless all of you with that anxiety. That you have so much money, it puts you in anxiety. That's my blessing for you today. Y los bendigo a todos ustedes para que tengan en ansiedad, para que tengan mucho dinero que no van a saber qué hacer con eso. Потратить, чтобы это вгоняло вас в такую тревожность. Orkashore Das Babaji, or maybe it was Jagannath, I think it was Jagannath Das Babaji, he was given a donation. And he gave the donation back, and because he said, I was like, he just had the money for like an hour. He goes, this money was putting me in total anxiety. I didn't know what to do with it. He gave it back to the donor. So money actually can cause a lot of anxiety, having it. Gorkishore Das Babaji, o creo que era Jagannath Das Babaji, le dieron un donativo después de una hora y lo regresó porque dijo, solamente tener este dinero por este tiempo me dio tanta ansiedad que prefiero devolvértelo. Así que es cuando tienes mucho dinero, no sabes qué hacer, te pone en ansiedad. I was in India at the same time with this devotee, and they were building a Goshala in Vrindavan, and they were raising money for the Goshala. Así que yo estaba en India al mismo tiempo con este devoto, estábamos en el Goshala y estaban juntando dinero para construir el Goshala. And I met the devotee on the train from a tour going back somewhere, maybe to Delhi, and he told me a story about that money. Y conocí a este devoto, creo que en el tren camino a Delhi. About his money. Y él me contó esta historia acerca de su dinero. About this 25,000 he had. He said, I donated that 25,000 to the Goshala. Y de esos $25,000 que tenía, dijo, le doné los $25,000 al Goshala. He said, that 25,000 was causing me intense anxiety, and I am so blissful having gotten rid of it and giving it to the Goshala. Esos $25,000 it was causing me anxiety. Me estaban causando mucha ansiedad porque no sabía qué hacer con estos y por eso lo doné al Goshala. Тревогу, он не знал, что с ними делать, и сейчас, пожертвовав их в Гошалу, он чувствует большое блаженство. So Bali Maharaj, he was thinking, if I could give everything I own to Krishna, like, what could be better than that? And his guru is saying, don't give anything. He'll take everything. Don't fulfill his request. He'll take everything from him. Y Bali Maharaj está diciendo, si yo le puedo dar todo a Krishna, ¿por qué no? Y su guru está diciendo, no le des todo, se va a llevar todo, no le des todo. And he said, Gurudev, I'm not going to follow that instruction. This is the wrong instruction. You're giving me the wrong instruction. Y le dijo, Gurudev, no voy a seguir esa instrucción porque me está dando la instrucción incorrecta, no la voy a seguir. So in other shastras, it gives conditions upon which one does not have to follow their guru, or even upon which one can reject their guru. And this is one of the conditions. If he tells you not to surrender to Krishna, okay, he's not really my guru anymore. I can't follow him. Así que en otros shastras se dice que si el guru te está guiando con algo que es en contra de Krishna, tú puedes decir, no es mi guru, más así que no lo puedo seguir. So he's arrested, everything's taken from him. Él está siendo arrestado y todo lo están tomando de él. But then what happens? Y entonces, ¿qué pasa? Krishna gives him back even more, and Krishna becomes what? His doorkeeper, servant. Krishna le devuelve incluso más, y luego Krishna se vuelve su guarda de la puerta, cuidador de la puerta. The lesson puerta. is, if I'm willing to give to Krishna whatever he asks, then Krishna sees, okay, you're capable of using whatever I give you. So I'll give you even more than you gave me.
Así que la lección es que si yo estoy dispuesto a darle a Krishna incluso más de lo que me pide, entonces Krishna va a reciprocar. So we always had this principle that whatever we had, even if it was insufficient, take care of it, use it, employ it in Krishna's service, and if you do, Krishna will give you more. But if you have very little and you don't even take care of that and neglect that, Krishna's not going to give you more. That was the principle that I learned practically from the very beginning. Así que siempre tenemos este principio de cualquier cosa que tú tengas, aunque sea muy poco, dáselo a Krishna. Y ese es un principio muy básico que debemos de aprender desde el inicio. И используй это в служении Кришне. И тогда Кришна даст тебе еще больше. А если у тебя что-то маленькое, ты бережешь это и не заботишься об этом, то Кришна не даст тебе больше. So when Krishna sees that we can utilize what he's given us, he'll give more. Así que cuando Krishna se dé cuenta que podemos ocupar de manera correcta lo que nos está dando, nos va a dar más. You can take care of $1, he'll give you 2. You take care of one person, he'll give you 2. Take care of 2 people, he'll give you 4. Vas a cuidar de $1, te va a dar 2. Vas a cuidar de una persona, te va a mandar 2 y así. Así. Vas a poder cuidar de una persona y ya te va a mandar 2 personas. Así sucesivamente. You might say, okay, that math sounds good, but in my life, it seems the math is working in subtraction, not in addition. Y puedes decir, bueno, esa matemática puede que suene bien, pero en la vida si realmente la matemática va a funcionar así. Well, and we have to understand Krishna a little better. Bueno, tenemos que entender un poquito mejor a Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur said, Krishna, he relishes serving his devotees. Y Vishwanath Chakravarti Thakur dice que Krishna realmente hacía servir a sus devotos. He's always looking for ways that he can serve his devotees. Siempre está buscando formas en las que él puede servir a sus devotos. That's what he wants to do. But the devotee has to be, he's not going to do it if it's not going to help the devotee. Es lo que quiere hacer, pero no lo va a hacer si no le va a ayudar al devoto o si va a lastimar al devoto. So the general principle is that Krishna will give according to what you can take care of. Así que el principio general es que Krishna te va a dar de acuerdo a lo que puedas cuidar. He gives you a little, he sees, can you take care of it? And then he gives you a little more. Te da un poco, él ve, y si puedes tomar, te va a dar un poco más. You start a temple, people come, and you mistreat everybody, and everybody leaves. And Krishna doesn't send any more people because you don't know how to take care of them. Empiezas un templo y luego tú eres el líder y comienzas a maltratar a las personas, entonces Krishna te cierra las puertas para que no puedas seguir haciéndolo. Pero si puedes cuidar de ellos, entonces Krishna ve y dice, okay, te voy a mandar más porque veo que puedes cuidar de ellos. He likes to take care of his devotees materially also. Y a Krishna le gusta cuidar de sus devotos materialmente, ¿no es cierto? ¿Es cierto, Nadia? But you have to let him. Pero necesitas dejarlo, permitírselo. And like I said in the beginning, if Krishna is there in our life, we should always understand something good is going to come around the corner. Y como dije en el principio, si Krishna está ahí en nuestra vida, debemos de entender que algo bueno va a aparecer al final del camino. Que algo va a pasar, está pronto de pasar. Nadia, could you please say it because I couldn't catch it? You want me to say it again? Oh, Nadia, we can't hear you. You're unmuted, but we can't hear you.
if something bad is happening, but Krishna is in our life, we can have confidence that something good will be coming soon. Si algo malo pasa, pero Krishna está en nuestras vidas, debemos de tener la confianza de que algo bueno va a venir плохое, это pronto. означает, что что-то хорошее ждет нас за углом. As you know, in the Gita, Krishna says, I'll take care of you. Y como ustedes saben, en el Gita, Krishna dice, voy a cuidar de ustedes. But there's one condition that's very important to fulfill. Pero hay una condición que es muy importante cumplir. That you believe that. Que tú lo crees. Что вы должны верить ¿Tú в это. crees eso? You know, why is Krishna going to take care of you if you don't believe it? ¿Por qué Krishna va a cuidar de ti si tú no lo crees? Заботится о вас, если вы не верите в это? We told the story the other day. Les conté la historia el otro día de ese de ese devoto que citó este verso, Anayachintayama. He crossed out a line in that verse, and Krishna says, I bring what you lack. He crossed it out. He said, no, Krishna doesn't bring what you lack. Not personally, anyway. Crossed it out. Cruzó esa línea en ese verso y le dijo, no lo cruzó. Dice, cruzaste esta línea. Он зачеркнул ее, сказав, что нет, Кришна не дает, по крайней мере, лично, он точно об этом не заботится. Have you ever crossed out a verse in Bhagavad Gita? ¿Alguna vez han cruzado, subrayado ese verso en el Bhagavad Gita? My experience is the opposite. Oh, no, mi experiencia es lo opuesto. Вычеркивали, думая при этом, что, это не соответствует опыту в моей жизни, мне жизнь о другом учила. If your experience is the opposite, it's because you don't believe the verse. Y si están experimentando lo opuesto es porque no creen en este verso. Потому что написано, потому что вы не верите в то, что написано в этом стихе. You know, I often think of atheism, it's such an interesting phenomenon. Y siempre pienso en el ateísmo, es un fenómeno muy Atheism cannot interesante. exist without God. El ateísmo no puede existir sin Dios. Because you need God to give you the intelligence to figure out a philosophy of atheism. Porque necesita Dios que te dé la inteligencia para que puedas dar la idea del ateísmo. Así que Krishna te está dando cualquier cosa que tú quieres. I want to be an atheist. Quiero ser un ateo. Я хочу быть атеистом. Krishna says, okay, let's play hide and seek. You'll never find me. Juguemos a que me buscas y me escondo. Nunca me vas a ver. Not only that, I'll provide you the intelligence to come up with so many apparently valid arguments that deny the existence of God. O sea, no solo eso, sino que te va a proveer la inteligencia para negar la existencia de Dios. Кажущихся значительными аргументов отрицать наличие Бога. So God is giving you the intelligence to deny that He exists. Así que Dios, What could be a greater paradox than that? así que Dios te está dando la inteligencia para negar su existencia. Qué gran paradoja puede ser esta. Что может быть более большим парадоксом, чем вот такая ситуация? So the mentality of Bali Maharaj was, yeah, Krishna, if you want to take it away, take it. It's all yours. Así que la mentalidad de Bali Maharaj es, si Krishna, si quieres llevártelo, llévatelo, es tuyo. Это все твое. Then Krishna, when he saw that mentality, he said, yes, I'm going to give you everything because you have that mentality. Y cuando Krishna vio esa mentalidad, le dijo, sí, te voy a dar todo porque tú tienes esa mentalidad. So if you want everything, give everything. Así que si quieres todo, toma todo. I have another story. Tengo otra historia. This one devotee told me that his guru called him up and said, I need $30,000 for some project and I need it like now. Este devoto me contó la historia que su guru le dijo, necesito como $32,000 y lo necesito ahora. Нужно $30,000 для одного проекта, и мне они нужны вот сейчас, срочно. So this devotee, he
has 2 children, has a wife and 2 children. So he looked in his bank account, and his bank account was like $29,700 was in his bank account. Y este devoto era esposa y tenía hijos, y vio su cuenta de banco y tenía como $29,000, $29,700. So when your guru asks you for 30,000 and your life savings is 29,700, how much do you give? Así que si tu guru te está pidiendo $30,000 y tus ahorros de tu vida son de 29,000, ¿cuánto le vas a dar? I'm setting you all up because I'm going to ask you all for 30,000 after class. Y les estoy diciendo a ustedes porque a todos ustedes les voy a pedir 30,000 después de la clase. Gradually you're going to like leave the class, right? Y gradualmente se van a ir saliendo de la clase. He took the 29,700 and sent it. He had 0 in the bank. Tomó los 29,700 y se los mandó y dejó en cero su cuenta. Now, this is just a story. I'm not saying you do this, but I just wanted to tell you the story. Bueno, esta es una historia. No les estoy diciendo que ustedes hagan esto, simplemente les estoy contando la historia. He owns a business. Y él, tiene un negocio, un He negocio. said the next week was the best week ever in his business. Y dijo que la siguiente semana fue la mejor semana que tuvo en su negocio. Money was pouring into his business like storms from the sky. El dinero estaba lloviendo en su negocio como una tormenta del cielo. So, Bali Maharaj is an example to give us faith that giving to Krishna is a good idea. Así que Bali Maharaj estableció el ejemplo de darnos fe que darle a Krishna es una buena idea. And the only loser is the one who doesn't give. Y el único perdedor es el cual no da. Yeah. Now, I gave class yesterday. Most of you didn't know about it. It was the last minute. It was advertised. And we read something really interesting. Di una clase ayer, muchos de ustedes no sabían porque fue publicada en el último momento, pero lo que dije al final fue muy interesante. Which takes us back to the original idea that Bali Maharaj is the king of the demons, and then Krishna has given him everything now, more than he had, and he's still king of the demons. Y nos viene la idea original de que Bali Maharaj es el rey de los demonios y le está dando a Krishna todo lo que tiene, pero aún así sigue siendo el rey de los demonios. Все, даже больше того, чем у него изначально было, и он по-прежнему остается королем демонов. And Prabhupada says that whatever the destination, the spiritual destination of the king is, all the citizens go there with him. Y Prabhupada está diciendo que la que sea el destino de los habitantes, todos irán allá. Los habitantes de la ciudad, todos irán allá. So all you Russians, wherever Putin goes after death, you're going with him. Así que ustedes rusos, cualquier cosa que pongan después de esto, se van a ir allá. No. Only joking. You're going back to God. Solo estoy jugando. Ustedes se van a ir de vuelta con Dios. But based on that statement, then all the citizens in his kingdom will go, whatever the destination of Bali Maharaj is, which of course is back to Godhead, they'll go also. Pero basada en esa afirmación, que sea todos los habitantes de la ciudad de Bali Maharaj irán con él. The king is to help his citizens become devotees. So Bali Maharaj is a devotee. So being in charge of the demons was good for the demons because gradually they would evolve spiritually. Así que el deber del rey es guiar a los habitantes. Así que si el rey tuvo una historia como la de Bali Maharaj, todos los habitantes serán beneficiados. So Vamanadeva is a transcendental trickster. And he used his tricksterness to
bless Bali Maharaj. Así que Vamanadeva es el estricto trascendental y está usando el ser estricto trascendental para el beneficio de Bali Maharaj. Whatever you could ever want, Krishna can give you more than you could ever imagine. Cualquier cosa que ustedes quieran, Krishna les va a dar más de lo que ustedes hayan imaginado. And so you should always know that whatever you give to Krishna, he's going to give much more. Así que ustedes siempre deben de saber que cualquier cosa que le quieran dar a Krishna, Krishna siempre les va a dar más. And from the transcendental perspective, taking away is also the same as giving. Y desde la plataforma trascendental, quitar también es dar. Because sometimes by taking away, it means Krishna is giving himself, because there's less in the way. Así que, porque desde la plataforma trascendental, a veces Krishna lo quita, pero eso también es una forma de dar. Just like Prabhupada said, fasting and feasting, it's the same thing. Solo como Prabhupada dijo, ayunar y tener un festival es lo mismo, porque feasting is Krishna's mercy and fasting is Krishna's mercy. Porque el festival es la misericordia de Krishna y el ayunar también es la misericordia de Krishna. By feasting on the proper days, we become Krishna conscious. By fasting on the proper days, we become Krishna conscious. The same thing. Por medio de tener la fiesta en los días apropiados, estoy volviéndome consciente de Krishna, y por medio de ayunar, también me estoy volviendo consciente de Krishna. So although materially something may be unpleasant, if it's helpful spiritually, we always see it as a blessing. Así que, aunque algo parezca materialmente no placentero, puede ser algo que siempre me va a acercar a Krishna. And if we see it that way, we'll always be happy. We'll always feel Krishna's taking care of us. Y si lo vemos de esa manera, siempre vamos a ser felices, vamos a ver cómo Krishna está cuidando de nosotros. But if we look at it materially, then we'll just be going up and down all the time, because sometimes it'll be good and sometimes it won't be. Pero si lo vemos en términos materiales, siempre vamos a estar mal, porque algunas veces está bien, algunas veces está mal. I've seen many times so-called disasters in devotees' lives, but Krishna was just doing that to shake them up. They needed to change their course. He visto muchas veces. Did something to change their course of action. They needed that. He visto muchas veces los llamados desastres, porque en la vida de los devotos, porque Krishna quita ciertas cosas o da ciertas cosas. Этим преданным необходимо было сменить свой курс, свое направление, и Кришна помогал им таким образом. So when we are convinced that Krishna loves to serve and help his devotees, and that whatever is happening is just a manifestation of his care, then we'll never be upset. Así que cuando podemos entender que Krishna le gusta complacer a sus devotos, entonces cualquier cosa que pase, nunca vamos a ver un problema, porque vamos a saber que Krishna está ahí. So we can take questions. Podemos tomar preguntas. Nadia, do we have any questions on Facebook? Could you please check? No questions on Facebook. Nothing. Oh. I only see a question from Alessia Mataji, who's asking if Brihaspati is a material guru or Esta pregunta, Brihaspati es un gurú material o fidedigno. Brihaspati это тоже материальный гуру или истинный? И Махарадж отвечает и то, и то. Ambos. Viraja is the river that she's asking also about Viraja. It's the river that separates material and spiritual worlds. Es el río que separa el mundo material y el mundo espiritual. Духовные и материальные миры. So
took his step all the way to the Viraja River, kicked a hole in it, and the water came down. Así que dio un paso sobre el río Viraya, hizo un hoyo y hizo un hoyo en este. I see some other things. Are those questions or comments? Veo otras cosas, ¿son comentarios o preguntas? I think from Aman it's a comment. And then there is a question also from Aman. Какое условие того, чтобы подданные ушли за руководством государства? What is the condition so that citizens would actually follow the head of the state? ¿Cuál es la condición para que un ciudadano siga al jefe de Estado después de la muerte de esa persona? Why would the citizens follow a leader? Is that the question? I'm not sure I understand. Aman, Prabhu, можете уточнить вопрос? Oh, why? Under what condition? If they follow the leader, then they'll go where he goes. Que si sigue al líder, él iría. Чтобы они действительно ушли за ним, то если они следуют ему, то они отправятся туда, куда он идет. Just like in the Gita, Krishna says, whatever gods you worship, that's where you go. Es donde, como en el Gita, dice Krishna, donde sea que tú adores es a donde irás. Туда вы отправитесь после смерти. You follow your guru goes to Krishna, you go also. Tú sigues a tu guru sigue a Krishna, entonces tú vas a ir igual allá. So, these kings, like Bali Maharaj and others, were very special persons. So special that people wanted to follow them. Así que estos reyes, como Bali Maharaj, son reyes muy especiales para ser seguidos. Bali Maharaj went to Indraloka to take it over. Y Bali Maharaj didn't know what to do because when he saw Bali, he saw this amazing personality, effulgent, and it's like, wow, what's going on here? Y Bali Maharaj fue a Indrayumna Loka y cuando Indrayumna lo vio estaba sorprendido, era esa personalidad con refulgencia y dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? And he just gave the kingdom to, he just left, he gave the kingdom to Bali Maharaj. Se fue. Overwhelmed by his presence. Se fue y le dio su reino a Bali Maharaj, estaba sobrecogido por su presencia. Потрясен его присутствием. And today in the world, most people's presence is underwhelming, not overwhelming. Y hoy en el mundo la mayoría de las personas están no están sorprendidas, no sobrecogidas. So, where there's a good kingdom, the citizens really love their king. Así que cuando hay un buen reino, los ciudadanos realmente aman al rey, quieren servirle al rey. Они действительно очень любят своего короля и не хотят служить ему. And that king is helping them progress spiritually. And so because they love him, they follow him, and then they make spiritual advancement. Y el rey está realmente amando a los ciudadanos, los está ayudando a progresar. And Prabhupada said a leader should be perfect. Y Prabhupada dijo que un líder debe de ser perfecto. Which means a perfect representative of Krishna. Lo que significa un representante perfecto de Krishna. You know the story when Lord Ram was banished. Conoce la historia cuando Lord Brahmana fue. The citizens were feeling so much separation. They all followed him to the forest. Вы знаете эту историю о том, что когда изгнали Conoce la historia cuando Lord Brahmana fue были настолько расстроены, что они были настолько ошарашены разлукой, что они последовали за ним в лес. Can you imagine?
¿Pueden How imaginar much love eso? they had? ¿Cuánto amor tenían en esa Можете historia? представить, сколько у них было любви? And all these great kings were loved in the same way. Todos estos grandes reyes fueron amados de la misma forma. And so if they're devotees and they're loved like that, and they enact principles, religious principles as laws, people will naturally want to follow. Y son devotos y los aman así, entonces que son líderes que siguen principios religiosos, obviamente quieren seguirlos. законы в своей стране, то естественным образом подданные захотят следовать за ним. In today's world, if you're a politician and you want to enact something, you can't because you have a party to be accountable to who won't allow these things. Y en el mundo de hoy, si eres un político y quieres принцип или закон, то вы не можете quieres seguirlo, no puedes porque tienes un partido que tienes Prabhupada que was not seguir. fond of democracy. Prabhupada no era fan de la democracia. Within ISKCON management, he liked it, that we all come together. But for a government, he said the way it works is you have to have one strong leader who can represent the Brahmins. Y para las autoridades en ISKCON es que todos nos unamos y sí, de esa forma tomar decisiones juntos. Pero para un gobierno, él decía tiene que tener un líder fuerte que sea capaz de guiar a los demás. But in a democracy, you can't say, we're not going to have alcohol, we're not going to have meat, we're going to not have pornography. You'll get killed the next day if you say that. You'll get killed many times over if you say that. Pero en la democracia tú no puedes decir no vamos a comer carne, no va a haber pornografía, no va a haber alcohol, porque te van a matar al siguiente día por decir eso. So basically democracy means the people are ruling the country. Así que básicamente democracia significa que las personas están gobernando el país. Most people don't know what is best for them. Y la mayoría de las personas no saben lo que es mejor para ellos. If they have a lot of money in the bank, they're happy. And they can enjoy life. That's, Tienen mucho dinero. What's that now? Tienen mucho dinero en el banco y no saben qué hacer con ellos. То они счастливы, они могут наслаждаться жизнью. Это то, как мир сейчас устроен. But an actual leader, as Prabhupada said, perfect leader, his administration will help people get back to Godhead. That's his ultimate job, is to get people back to Godhead. Pero de acuerdo con Prabhupada, un buen líder realmente su administración está destinada para que las personas regresen de vuelta con Dios. То, как он будет администрировать дела в своей стране, будет способствовать этому. And that leader is so powerful, he could stop the pandemic. Y ese líder es tan poderoso que puede detener, de hecho, la pandemia. Because he would be held responsible for the pandemic. Porque él sería responsable por la Он бы pandemia. отвечал за наличие пандемии, он был бы ответственным за нее. That's interesting, isn't it? Es interesante, ¿no es cierto? Prabhupada said whatever would go wrong, the king would take responsibility and the people could complain to him. Y Prabhupada dice que cualquier cosa que vaya mal, el rey tomaría responsabilidad de esto. То король отвечал за это в таком государстве, и люди всегда могли пожаловаться ему. When you study these great kings, then you really understand how bad even the best politicians are. Cuando tú estudias estos grandes reyes, entonces tú entiendes que malo es incluso un gran político. Плохие даже самые лучшие из нынешних политиков. And Prabhupada said, if you stop killing the cow, then people will become happy. Y Prabhupada dice también, si tú dejas de matar a las vacas, entonces las personas van a ser felices. Prabhupada said Maharaj Prithu worshipped the earth. What to speak of ecology, he worshipped the earth. Way beyond any ecological idea. Prabhupada decía que Maharaj Prithu adoraba a la tierra. ¿Qué de hablar de la ecología? Realmente él adoraba a la tierra. Экологии — это гораздо более высокое отношение, высокое понятие. Он поклонялся земле.
Okay, we have another question. Tenemos otra pregunta. I see a comment from Olia Mataji. She says, Hare Krishna, I thank you. Comentario Mahatma por Prabhu, Oliva. I'm Gracias, bowing Mahatma down Prabhu. to, Me doy reverencias self-sacrificing devotion of Bali Maharaj. al sacrificio de Bali Maharaj, de dar todo para obtener. Dio todo y obtuvo la misericordia de Krishna. Y luego un comentario de Vitali. Diga, Hare Krishna Guru Maharaj, por favor, podría. Tell just how much, how devoted should we be in our donations for service, so that it wouldn't hurt ¿Qué tanto debemos dar? ¿Qué tanto deberíamos dar en donativos para servicio, para no lastimar a nuestras familias? Насколько стоит предаваться в пожертвованиях на служение, чтобы это не сильно отражалось на близких семье, на семье? И Махарадж отвечает: спроси свою жену. There was one man, he wanted to give some land. It was a British Commonwealth, and you couldn't give it unless your wife signed. Y había un hombre que quería dar una tierra y todavía estaba el Commonwealth de Inglaterra y no podía darlo a menos que su esposa firmara. And she wouldn't sign it. Y ella no quería firmarlo. So what he did is he put it in his will. So after he died, she found out that that land is not hers anymore, it's ours. That was the only way he could do it. Así que lo que puso es que lo quitó de su herencia y se lo puso a los devotos. Así cuando él murió, se perteneció automáticamente a los devotos y ya se dio cuenta que no era de ella. Prabhupada asked him to help us, and that was so important for him to do that. He wasn't going to let anything stop him. Y Prabhupada le pidió que él nos ayudara, y para él era tan importante ayudarnos que era la única forma, y no dejó que nada se interpusiera para ayudarnos. A lot of devotees, they buy books. They can't distribute them themselves, but they buy them and they give them to other devotees to distribute. Muchos devotos compran libros, no pueden distribuirlos por ellos mismos, pero los compran y se los regalan a las personas. Anyway, you give a little, the law, you get what you give. You give a little, you get a little. Give a little more, you get a little more. Don't be afraid to give. Y es la ley, ¿no? Le das un poco a Krishna, obtienes un poco de Krishna, das un poco y así que es la ley. No tengas miedo de dar. When your guru asks you for 30,000 and that's all you have, do you give it all? That's up to you. I can't say. Si tu guru te pide 30,000 y es todo lo que tienes, tú lo das todo, no sé, eso lo tienes que ver tú. Some devotees have done that and regretted it. Some devotees have done that and rejoiced. Algunos devotos lo han hecho y se arrepienten. Algunos devotos lo han hecho y se arrepienten. Okay, Nadia is going to share her story. Nadia gave her everything. Nadia va a compartir su historia de cómo Krishna le dio todo. But it's in the chat, Ivana, can you please just... The story's in the chat? Yeah, it's very short. Yes. Okay. Should I read it in Russian first? Maybe you can read it in English and then translate it like every few lines. Okay. I just wanted to share my story. I think it will be helpful. Que va a compartir su historia, nada de lo que le pasó. Dice, no hice más que You can translate as you're going. No moví más que un dedo para obtener esa nueva casa. Solo me tiré en el piso enfrente del altar y lloré y grité: haz lo que quieras conmigo, solo sácame de este infierno porque no quiero vivir aquí más. Pero empezando, para partir de ahora no voy a hacer otra cosa más que sea servicio. Y 2 semanas después de que Krishna me sacó de esa horrible casa, pude vender.
Здесь надо сделать такое пояснение, что 2 semanas después de que Krishna me sacó de esa casa horrible, pudimos venderla 30 sell for 30 years. Постоянно меняя место Pudimos жительства. vender la casa que no habíamos podido vender en 30 años. Es que nadie se acaba de mudar de un departamento de cerca de la ciudad donde estaba rodeada como de bares y así, había muchos borrachos siempre. Y bueno, ahora se mudó afuera de la ciudad en una casa donde está rodeada de vacas y bueno, pudo hacer eso gracias a que se entregó a Krishna. Está compartiendo en nadie. Y es de Siberia. I'm going to do absolutely anything but service. And 2 weeks after that, Krishna took away that horrible house that we couldn't sell for 30 years and gave her a new house. Y le dio una nueva casa. И предложение такое, что она также сказала, но начиная с этого момента я не буду делать ничего, кроме служения. Не буду заниматься ничем, кроме как служением. И 2 недели спустя это Кришна забрал ее старый дом, ужасный старый дом, который она не любила и который они не могли продать в течение 30 лет. Hare Krishna. When Krishna takes away, there's always something better around the corner. Cuando Krishna se lo quita, siempre hay algo alrededor de la esquina. Что ждет что-то новое, еще лучшее. Надо просто подождать, например, несколько недель. Sometimes people are engaged and then one of the partners decides to pull out. And I always think it's probably because there's a better partner waiting for the person they left. Иногда люди обречены, и один из них por el решает placer, уйти из помолвки, не хочет продолжать отношения. И тогда я обычно думаю, что, наверное, еще более лучший, подходящий партнер ждет вот этого человека, которого оставили. Or you lose your job. Then there's a better job waiting for you. O pierdes tu trabajo y hay un trabajo mucho mejor Это esperándote. означает, что, возможно, лучшая работа ждет вас. I have a friend, he's 57, he lost his job. Tengo un amigo que tiene 57 años y perdió su Он trabajo. потерял свою работу. And then after the shock, he said, well, actually, I always wanted to retire, so I'm just going to retire now. Y perdió su trabajo, entonces dijo, yo siempre me quise retirar, así que solo voy a estar retirado ahora. I just talked with a godbrother yesterday, and he said, I have this business I always wanted to quit, stop, but I just didn't know how to do it. And when COVID hit, that was it. It's finished, and now I'm just preaching all the time. And Krishna's, I've got enough money to live. So Krishna does those things. Así que tenía un devoto que tenía un negocio y que es difícil, que tenía un negocio que le quitaba mucho tiempo. Cuando empezó el COVID se acabó su negocio y bueno, ahora solo se dedica a predicar y tiene suficiente dinero para vivir. И теперь этот мой духовный брат занят только проповедью, и у него достаточно денег, так что Кришна устраивает все наилучшим образом. So Nadi says, I lost 3 students and Krishna gave me 11. Nadia dice que perdió 3 estudiantes y Krishna le dio 11. Потеряла 3 студентов, но Кришна послал ей 11 новых. It happens to me also, Nadia. Eso también me pasa. Occasionally disciples disappear. Básicamente los discípulos And I don't know desaparecieron if they're going to show up again. y no sé si van a Я не aparecer знаю, появятся ли они nuevamente. опять или нет. But then new ones show up. Y And sometimes the old ones show up also. luego unos nuevos aparecieron y algunas veces otros también aparecieron. So Anuradha says it's hard to give up when you don't know what's coming. It requires faith. Sí, Anurra dice que es difícil dejar ir las cosas cuando no sabes qué es lo que va a venir, requiere mucha fe. Когда ты не знаешь, что ждет впереди, для этого необходимо много веры. Yeah, and sometimes nothing comes, and that's Krishna's mercy. Y algunas veces nada viene y es la misericordia de Krishna. Sometimes Krishna just wants you to do certain things. And it doesn't want you to do other things. It just doesn't let it happen.
Y algunas veces Krishna solo quiere que hagas ciertas cosas y no pasa nada, solo es lo que quiere que tú hagas. Поэтому не позволяет этого. But Prabhupada said often that if you serve Krishna, don't think he'll be ungrateful and he won't take care of you. But it doesn't mean we don't use our practical intelligence to maintain ourselves. It just means that somehow or other he'll figure out together how we'll be maintained. Prabhupada dice que cuando sirves a Krishna, él no es ingrato y no va a cuidar de ti, pero simplemente a veces, si estás sirviendo a Krishna, tú vas a darte cuenta, o juntos se darán cuenta cómo solucionar las Вы cosas. вместе с Кришной как-то придумайте, додумайтесь, как вас поддерживать. И он позаботится, и вы также в этом поучаствуете. Oh yeah, what if Krishna took away your child? Then I think the only way I can imagine seeing it is that this child had to live for a short period of time, and Krishna chose me to just be their parents while they had to get rid of some last residual karma before they went back to Godhead. Здесь где-то вопрос о том, что, что же Hay una pregunta de por qué Krishna se llevó a un niño, entonces lo que él piensa es que probablemente este niño solo tenía que vivir este periodo corto de tiempo y tener asociación de estos devotos, por eso lo чтобы потом уйти к Богу, поэтому он дал его таким вот родителям. If you knew that child went back to Godhead, it's actually awkward to lament, although we naturally would lament, but we should also be happy. Si nosotros supiéramos que ese niño regresaría con Dios, es raro lamentarse, aunque obviamente duele, pero es raro lamentarse porque Krishna me escogió para ayudar a ese niño a ir de vuelta con Dios. You know, these things are very difficult. Y bueno, pues a veces estas cosas son muy difíciles. Это очень трудные ситуации. Because there's probably no greater pain that anyone could experience Porque other than losing a child. Probablemente están en un dolor, no hay un dolor más fuerte que la pérdida de un niño, de un hijo. You know, philosophy doesn't always soothe a broken heart. Así que la filosofía no siempre cura al corazón roto. A lot of times the heart has to have some healing, and then we're able to hear philosophy, and that can further mend that broken heart. Y muchas veces el corazón tiene que tener, el corazón roto tiene que tener una cura, una sanación. Y la filosofía a veces no hace eso. You know, whether it's a child or a parent or a dear friend or sister, brother, you know, losing someone that you're close to or attached to, it's difficult. Así que, even though Krishna says we shouldn't lament. Así que no importa si sea un hermano, un hijo, un padre, un amigo, alguien que es cercano a ti, cuando tú lo pierdes es doloroso y te lamentas por eso. Хотя Кришна говорит нам, что из-за этого не стоит страдать, сокрушаться. But at least we understand they didn't die, and that can give us some solace. Pero por lo menos entendemos que ellos no mueren y eso nos puede dar un ímpetu. You know, Krishna says don't lament for the loss, but you feel like part of you is missing. When you lose somebody, it's like part of your life is gone. There's an emptiness there. It's just a reality. Krishna dice, no te lamentes, ¿no? Pero tú sabes que cuando hay una pérdida, simplemente la pérdida está ahí, te lamentas, el dolor está ahí, es natural.
Srila Prabhupada wrote a prayer of separation from his spiritual master and all the pain he was feeling in separation. So it's, this is quite natural. Srila Prabhupada escribió una carta de todo el sentimiento de separación que tenía con su maestro espiritual, así que es natural tener ese sentimiento de separación. Так что это такие естественные переживания. I always think there's so many difficulties in life that are so much easier to deal with because we have Bhagavad Gita. Siempre he pensado que hay tantas dificultades en la vida y que son más fáciles de lidiar con el Bhagavad Gita. And not that they're necessarily always easy to deal with, but because you have the teaching of Bhagavad Gita, it's the ultimate solace. Y no es que solo teniendo el Bhagavad Gita como es como la fuente última. When these kinds of questions are asked or discussed, there's this reality that we can't change the nature of this world. It's the way it is. And so there will be these very difficult situations we have to deal with. Y cuando este tipo de preguntas se hacen, es la dura realidad de las cosas que tenemos que lidiar en este mundo en el que vivimos. And Bhagavad Gita is our solace. Y Bhagavad Gita es nuestra fuente. Okay, thank you very much. Okay, muchas gracias. Большое всем спасибо. Его милость Махатма Прабhu. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Vamanadeva ki jai. Vamanadeva ki jai. You pray to Vamanadeva? Yeah. ¿Le oran a Vamanadeva? Sí. Please step on my head. Por favor, da un paso en mi cabeza. I'm sorry, Garavani, I'm not host, so can you go live on Facebook, please? Or if you want to make me host, I can go live and then I will go you. Okay, it's go live. It looks like it's now. And then Anuradha, you can send her the password or call her up and give her the password. Yes, for next time. Shnavaraya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamini Tenamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Dasatari. I was just reading how Prabhupada said that sometimes you may not even think chanting is working. Entonces estaba leyendo algunas cosas que decía Srila Prabhupada y pensaba justamente de que a veces al cantar podemos pensar o sentir que no está funcionando nuestro canto. But you should always know it's working. Pero siempre deberían saber que sí está funcionando. And one of the best ways to really understand how it's working, and I'm not going to recommend doing this, is to stop chanting for a while. Then you'll realize that actually it was working. Y una de las mejores formas para corroborar que el canto sí funciona, pero que no recomiendo que hagan, es que justamente dejar de cantar. Cuando dejan de cantar, es ahí que se dan cuenta que el canto sí tenía un efecto en ustedes. Because sometimes it's maintaining our Krishna consciousness, and because it's just maintaining it, we don't feel like we're making advancement, so we don't think the chanting's doing anything. But once you stop, then you crash, and then you realize, oh, the chanting was maintaining me. Y eso se debe a que muchas veces el canto lo que hace es mantener su conciencia de Krishna. Y como lo está manteniendo, sienten que no funciona. Pero inmediatamente cuando dejan de cantar, se vienen abajo y en ese momento se dan cuenta que efectivamente estaba ayudando a mantener su conciencia. Yeah. So I think sometimes it's comforting to know that even if your chanting doesn't seem like it's so great, it's working. Entonces es importante que tengan la confianza de saber que incluso a veces cuando sienten que el canto no está funcionando, sí lo está haciendo.
Just like this one discussion Takaharidas had. I believe it was Gopal Chapala. And he said, chanting can't give you liberation. Takaharidas said, oh yeah, it can. Chanting Can you repeat again? Takaharidas said, this one person said, Gopal Chapala, he said, just chanting Hare Krishna can't give you liberation. And Takaharidas said, oh, that's just a byproduct. That's just a unintended consequence of chanting, so to speak. Entonces, en una conversación de Takahari, y creo que fue con Gopal, Gopal decía que el canto del Mahamantra nos trae la liberación, pero de alguna manera Takahari decía que, what does Takahari say? It's just a consequence of chanting, not even the goal, just a consequence. Entonces él decía que en realidad la liberación no es la meta del canto del Mahamantra, sino que es una consecuencia de cantar. And one reference is the story of Jamil. Y una referencia, por ejemplo, es la historia de Jamil. So he has a son named Narayan, so his whole life he's chanting Narayana, come here, Narayana, take lunch, Narayana, go to sleep. His whole life he's chanting Narayana. Entonces, como tenía un pariente que se llamaba Narayan, estaba toda su vida cantando Narayan. Por ejemplo, Narayan, ven, Narayan, anda a acostarte, Narayan, haz esto. So he was becoming purified by that. Entonces se fue purificando debido a este proceso. And so purified that at the end of his life, he's chanting Narayan. Entonces, al final de su vida se purificó justamente por estar cantando Narayan. So that's no small thing. Y eso no es una cosa que es pequeña, es una gran cosa. And the Yamadutas had no jurisdiction over him. Y los Yamadutas entonces no tuvieron ningún tipo de jurisdicción en ese momento en que estaba muriendo. He's a criminal, the Vishnuduta said. Whatever, but he's been chanting name Narayan, leave him alone. Entonces los Yamadutas decían, es un criminal, pero los Vishnudutas decían, da igual, estuvo toda su vida cantando Narayan. Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Vamanadeva ki jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta. Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare